buenos días. Muchas gracias por acudir a esta sexta reunión de trabajo del Consejo Asesor. Haré nada más breve mención de las personas que estamos hasta este momento y cuando se vayan incorporando las demás personas del Consejo, las mencionamos. Está Álvaro Ramírez Alujas y Alejandro González Arreola. Y del lado del Info Estado Abierto está la comisionada María del Carmen Apolina, Soledad Rodrigo, José Nava, una servidora y staff del equipo. Adelante, comisionada, iniciamos. Pues buenos días esta sesión de consejo. Estamos muy interesados, sobre todo focalizarnos en un tema que nos interesa mucho a 2 años de pandemia, que es justo la revisión de cómo estamos armando el contenido del reporte especial de programas y acciones sociales durante la pandemia en Ciudad de México, del uso de la transparencia, de qué tanta información hay, de tal manera que ese es el punto principal del orden del día de hoy. Y estaríamos pues atentas si ustedes quisieran tocar algún otro tema. Por supuesto, estamos a disposición. Así que principalmente es ese tema. Gracias. Si no hubiera otro tema, entonces iniciaríamos con el desahogo del primero, que es el del reporte. Sí, si pudiéramos comentar, la semana pasada sacamos un one pager de metodología, sobre todo para hacer un recuento de qué materiales va a integrar el reporte especial, de tal manera que le daría uso de la voz, por un lado a Sole Rodrigo y por otro a Zulema para que complete la parte de ponencia. Así que adelante. Y digo, yo pierdo un poquito de vista el texto. Quizá habría que hacer un zoom mayor para que quede visible en pantalla y en la grabación. Así que bueno, adelante Sole, por favor. Sí, gracias, buenos días. Bueno, lo que hemos hecho desde el equipo de Estado Abierto es ubicar en primer lugar todos los programas y acciones sociales que se difunden en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que estén relacionados a mitigar los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia por COVID. Una vez localizados en la Gaceta Oficial, se hace un análisis de dicha publicación para extraer información relevante sobre, por ejemplo, a qué grupo de población se busca beneficiar, la temporalidad de los programas, cuánto es el presupuesto destinado al programa o a la acción a implementar, y las fechas, bueno, relevantes, ¿no? Desde el inicio de la vigencia a fin de la vigencia, y bueno, pues básicamente esa información. Una vez que hacemos eso, lo que realizamos es el análisis global y posteriormente realizamos la búsqueda de la información en los medios establecidos para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Tanto en la Ley de Transparencia Local de la Ciudad de México establece que la información de los programas y acciones sociales deben publicarse periódicamente, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en los portales institucionales de los sujetos obligados. Entonces, una segunda etapa de la revisión consistió en identificar de los programas que hay de 2020 y hasta el 2021, que deben de cumplir con esas obligaciones, qué información, o sea, de qué programa se publicó información. Y por otro lado, se ubicó quienes ya publican padrones de personas beneficiarias. En eso, para hacerlo de una forma como mucho más sintética de todo lo que hemos realizado desde el equipo en este tiempo. Gracias, Sole. Sí, comisionada. Yo nada más brevemente 3 cosas y ya en su momento la comisionada podrá hacer como mayor énfasis en cada uno. La idea del reporte de cómo hemos estado rebotando, que lo queremos concebir,
para visibilizar todo este tipo de información. O sea, sí es como esta parte en transparencia que hay, o que hubo en este periodo de 2 años de COVID, bueno, que fue la pandemia, pues, que me parece tiene un corte de marzo 2020 a último día de febrero 2022, ¿no, Sole? Estamos tomando datos tanto de las solicitudes de información, que ya están por ahí, se hizo un filtrado, se está tomando el periodo de publicación de obligaciones de transparencia de ese periodo, se toman los monitoreos que hace el equipo, en su momento hizo el equipo, ahí, Sole, si lo digo mal, me corriges, y estamos tomando también las resoluciones ya votadas, ¿no? Las solicitudes que se convirtieron en recursos de revisión en el mismo periodo y que llegaron a convertirse un recurso. Además de las denuncias a esta fracción de programas y acciones sociales que hay por vacío de información en un portal. Entonces, la idea es que, son como 3 cosas. La primera, justo dimensionar la cantidad de dinero que se mapeó, o sea, en todos estos 2 años, cuál es el dinero, ¿no? ¿Cuánto hay ahí? ¿Y a qué podría equivaler? El segundo, en materia de transparencia, en todos estos ejes que hay, qué sí y qué no hay, o cuáles son las áreas de oportunidad. Y el tercero sería cuál es el impacto social, ¿no? ¿Por qué importa que esto sea público, ya sea por obligación o cuando te preguntan? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con si son accesibles o no para los grupos poblacionales a los que están dirigidos. Una vez que se tenga construido esto con toda la información, que se tenga todo el rompecabezas armado, estaríamos también buscándoles como el acompañamiento para ver cuál podría ser la mejor estrategia para socializar esta información, porque pues es como, va a ser bastantita y es algo muy, o sea, queremos que vaya como lo más fino posible y que no sea solo a veces, y lo contaré un poco breve, la experiencia que hemos tenido en el instituto, a veces hacemos el comunicado, sale el comunicado, se queda ahí, se queda en las fuentes del info, se tuitea, pero quizás no sea suficiente. A veces el alcance o hasta dónde podemos llegar con lo que se observa, cómo llegar con la academia, si esta información es suficiente, incluso con los sujetos obligados. Sé que a veces estos ejercicios que se hacen se retoman en otros espacios que hay de retroalimentación con el equipo, como pues, para checar como estas áreas de oportunidad. Con los sujetos obligados, pues, y otra sería con las personas, ¿no? Que finalmente se saca por las que se salen o realizan este tipo de programas y acciones sociales. Y bueno, hasta ahí mi intervención, comisionada. Muchas gracias, Sole y Zule. Sí, únicamente para también dar el contexto de por qué estamos o seguimos con este interés en visibilizar el uso de programas y acciones sociales en pandemia. Como también ustedes saben, pues ya van a ser también más de 2 años, bueno, no, casi 2 años, de que hicimos el decálogo de apertura en COVID-19. Y justo uno de los elementos es este seguimiento en recursos públicos y qué tanto alcance tuvo y qué tanta transparencia. Entonces, en esa sintonía es que daríamos este reporte a 2 años de COVID y como lo refieren Sole y Zule, nos interesa mucho sobre todo visibilizar no solo qué tanto es el monto que se asignó en el caso de Ciudad de México en cuanto a recursos presupuestales, sino si hubo un tiempo donde las personas que estuvieran dirigidas presuntamente estos programas y estas acciones tuvieran el tiempo suficiente para pues revisar la información, que estuviera a manos, esta parte de accesibilidad y medir los tiempos de publicación y de activación de los propios programas. Para nosotras es súper importante eso, tanto como la visibilización de padrones sociales. Entonces, bueno, pues nos interesa mucho tener esta retro y sobre todo en seguimiento igual a lo que ustedes nos han comentado en sesiones pasadas, de este aprovechamiento de comunicación. Cómo sacar, cómo compartir los resultados que refiere también Zule
para tener un mayor aprovechamiento, un mayor impacto, sobre todo no solo la parte, digamos, noticiosa, sino más bien de qué hace falta o qué está y se puede, digamos, ubicar como una buena práctica y entonces permear, o qué hace falta y entonces incidir en que se tenga información y mayor transparencia, ¿no? Prácticamente estamos ya con información por terminar, esperamos esta semana, pero sí quisiéramos antes de ello, pues tener la retro de ustedes para tener esos tiros de precisión bien concretos y aprovecharles en sus respectivas pues trayectorias y bueno, ideas, ¿no? Entonces, también contextualizo, este sería un reporte focalizado, temático, que prácticamente sería el único en términos de que sale de un órgano garante. Y el plus que puede tener, pues es justo la retro que ustedes nos den como consejo. Así que por ahí también hay unas preguntas detonadoras que las recuerdo, las preparamos. Uno sería, ¿considera pertinentes y adecuadas las líneas de comunicación previstas? ¿No? ¿Consideran conveniente descartar alguna, enfatizar alguna otra, incluir alguna no prevista? ¿Qué grupos objetivo pudieran beneficiarse más de este producto? También lo comentaba Yazule, qué canales o plataformas de comunicación serían adecuadas para difundir este reporte, ya sea medios, academia, personas interesadas, a redes internacionales. ¿Qué productos de comunicación complementarios sugerirían considerar para obtener mayor visibilidad y alcance de los resultados? Así que bueno, pues les escuchamos y nuevamente muchas gracias. Gracias, comisionada. También ya está Lilia, supongo que es Lilia Saúl, lo que me aparece Lilia Rodríguez. Entonces les escuchamos. Adelante. Buenos días. Pues si quieren, aprovecho para iniciar yo, si les parece, dado que todavía nadie había levantado la manita. Oigan, felicitarles de nuevo, lo habíamos comentado, me parece que es una oportunidad muy buena para identificar, bueno, para establecer antecedentes de cuáles son aquellos elementos de accesibilidad, transparencia, apertura de información que se requiere en las respuestas gubernamentales ante choques, situaciones de emergencia o choques covariados, y dejar un antecedente desde el Info me parece muy bien. Además, la Ciudad de México se presta increíblemente bien para aplicar esto, dado los niveles de accesibilidad en general que tienen las personas y las barreras limitadas que debería de haber para que esto pudiera hacerse realidad en ese contexto. Tres tipos de comentarios rápidos. El primero tiene que ver con el tipo de variables que se abren, o sea, cuya información se ha buscado. Nada más preguntarles de manera muy breve por algunas de ellas, perdón. Por ejemplo, me gustaría saber si temas como, yo sé que el presupuesto se buscó, sería muy importante hacer una diferenciación entre presupuesto aprobado, presupuesto reasignado y ejercido, ¿no? Y si este se refleja o no en cuenta pública, que es como el instrumento de rendición de cuentas por excelencia, ¿no? Si se incluyó y esos datos son consistentes vis a vis la cuenta pública. Y con estos tres elementos te da muy claro, en caso de que haya habido reasignación, lo cual es muy normal en tiempo de crisis, pues cuál es la fuente de financiamiento que se utilizó, que seguramente es una reasignación presupuestal, desde qué fuente o desde qué origen, ¿no? En términos de partidas. Nos da mucha idea cómo se financian los programas sociales, ¿no? En contextos de crisis. Segundo, hay tres conceptos que se utilizan muy comúnmente, de acuerdo con Coneval, y que se han retomado en todas las entidades federativas o en la mayor parte para la población beneficiaria, que es la población potencialmente beneficiaria, es decir, toda aquella que está bajo el supuesto del problema público, ¿no? Que se busca resolver con esto, su cuantificación, ¿no? ¿Cuál es? ¿En qué consisten? ¿Cuántas son? ¿Cuántas de ellas se habían identificado como población objetivo dentro de este programa y cuál fue finalmente la cubierta, ¿no? Es decir, a qué población realmente se alcanzó. Lo que estoy intentando es como estructurar, ¿no?
un racional de cómo reportar desde una perspectiva consistente con la lógica de los estándares de la gestión pública que han establecido Coneval y por lo tanto el Evalúa, ¿no? En la ciudad, y otros, la Secretaría de Hacienda, que ha retomado la Secretaría de Finanzas, ¿no? Que es consistente con los sistemas contables, ¿no? De programático contables, que además todas las administraciones públicas están obligadas a hacer, y cómo hacemos que la transparencia cada vez dialogue más con estas lógicas administrativas. Por ejemplo, se me ocurre también, una cosa es que reporten muy bien qué hicieron, pero sería interesantísimo saber cuáles son esos indicadores, fin, propósito, gestión, ¿no? Que estaban detrás y en el diseño de estos programas rediseñados, cuáles eran las metas que se habían planteado en estos 3 niveles, fin, propósito, gestión, y cuáles se cumplieron, y si estas están o no en cuenta pública, porque están obligados a ponerlas en cuenta pública. Si para esto se establecieron reglas o modificación de reglas de operación o no, que eso es muy importante en términos de la institucionalidad de los programas, ¿no? En términos de medidas de accesibilidad, entendidas no solo como medidas de accesibilidad para poblaciones en condición estructural de desigualdad y discriminación, sino también para las personas que en general, debido a la crisis y al contexto, perdón, de pandemia, podían enfrentar retos, ¿no? Para poder acceder a programas, y por lo tanto hubo no digitalización, simplificación de trámites y de requisitos para que eventualmente estos no representaran una restricción que dejara fuera a grandes segmentos de la población, a pesar de que estaban identificados como población potencialmente beneficiaria. ¿Cuál es el derecho social de acuerdo a la Constitución de la política de la Ciudad de México, al cual está vinculado, digamos, y que se trató de preservar durante o realizar en estas poblaciones durante la pandemia? ¿Cuál es digamos, el objetivo al cual se alinea en términos del plan de desarrollo de la ciudad, ¿no? Que es el instrumento formal de planeación, y al cual están obligados a alinear eventualmente todas estas iniciativas? En fin, me gustaría entender un poquito más la estructura del reporte y de las variables y de la forma en la cual se están planteando los informes para que eventualmente se den y que lo hagamos dialogar. Ese es el comentario de fondo, pues, con las formas, más allá de lo que diga la obligación de transparencia, que está muy bien, si estas son un instrumento para entender si la gestión pública, de acuerdo a la lógica, criterios, modalidades, tanto de Secretaría de Finanzas como Secretaría de Desarrollo Social, como de las previsiones o estándares que establecen Coneval, el Evalúa de la Ciudad de México y todo, pues se cumplen o no se cumplen, ¿no? Porque al final del día esos son los estándares con los cuales tenemos que gestionar las políticas públicas de desarrollo, y más máxima aquellas que están respondiendo a una crisis, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, lo que a mí me gustaría ver muchísimo, obviamente estoy pidiendo, nada más estoy hablando como en posibilidades, es si toda esta información finalmente pudiera estar pues en un portal interactivo, que permita entender y ubicar cómo fue la respuesta a la crisis y cómo pudiéramos generar lo que hoy le llaman snacks, o sea, que son pequeños videos específicos que explican estos elementos, o sea, los principales hallazgos, para que las personas de manera muy sencilla, son videos de menos de 1 minuto, con animación digital que se pueden hacer relativamente de forma sencilla, existen formatos abiertos que se pueden utilizar, que no requieren tanta complejidad, pudieran difundirse ampliamente bajo mensajes muy sencillos y compartibles a través de WhatsApp o a través de otros mecanismos comunes y ordinarios, de manera tal que la gente no tenga que ir a un sitio portal. Obviamente el sitio lo dejamos para nosotros, las personas que estamos interesados en estos temas, pero ¿cómo logramos que a partir de ejercicios de este tipo se puedan, o modalidades de comunicación de este tipo, se pueda llegar a amplios segmentos de la población para explicar de manera ágil y sencilla qué se hizo bien, en dónde están las principales brechas, ¿no? Por un lado con las personas, y por otro lado con el portal web? A mí lo que me encantaría es que pudiera haber como una especie de diálogo o apertura de diálogo con el gobierno de la ciudad, si es que para eso se da, pues para identificar, o sea, desde acá donde se identificaron las principales fortalezas, ¿no? del ejercicio, pero dónde están las principales áreas de oportunidad y de qué manera
podemos preparar el camino para que en la siguiente iteración, que es cuestión de, puede ser semanas o años, porque sabemos que la Ciudad de México está expuesta a múltiples riesgos, pudiéramos ya tener todo preparado para que se cumplan con estos estándares básicos en la siguiente ocasión. En pocas palabras, pues el diálogo de política pública con el gobierno de la ciudad y sus áreas específicas en sujetos obligados y el gobierno central para las próximas iteraciones. En términos de buenas prácticas, creo que Guanajuato está haciendo muy buen, la Secretaría de Desarrollo Social de Guanajuato, ahí les encargo que lo revisen, o sea, no estoy hablando de nada que no se esté haciendo ya en otras entidades, en términos de cómo están presentando la información y estructurando de manera proactiva estos datos y cómo hay sitios web interactivos que están ahorita por la veda, lo bajaron, pero están trabajando, es decir, hay buenas experiencias que hay que ver y analizar y ver cómo la Ciudad de México también, ¿no? O sea, es muy buena la Ciudad de México, pero tampoco es la única fuente, ¿no? de aprendizaje y de liderazgo entre las entidades federativas y cómo se aprende también de otras experiencias en otras entidades. Yo lo dejaría hasta ahí y encantado y muy agradecido. Muchas gracias, Alejandro. Ya tomamos varias notas y antes de comentar y sobre todo sacar jugo a esto, me gustaría saber si Lilia tuviera algún comentario. Ay, perdón, es que estoy aquí entre la oscuridad, es como en claro oscuro, pero bueno, aquí estoy. Sí, bueno, más bien, bueno, le había pedido precisamente a Zule que me compartiera el link, porque ya, bueno, también ya lo encontré, del documento. Entiendo que este es porque el que encontré en internet es el que ya se había publicado, ¿no? Que supongo que estamos hablando ahora de otro que va a publicarse próximamente, ¿cierto? Y lo único, digamos, que agregaría es un poco lo que también está pues comentando mi querido Alejandro, que es un poco como la utilidad o en dónde encontrarlas, pues como herramientas que incluso ustedes encontré, digamos, en internet ya se había propuesto hacer como una especie de herramienta, de caja de herramientas, ¿no? Para que precisamente la gente utilizara pues la información que ustedes tienen o que han estado pues obteniendo a través de lo que se ha estado solicitando en términos del tema COVID. Pero digamos, o sea, si alguien necesita o tiene alguna necesidad, como cualquier persona común y corriente, de buscar información sobre este tema, yo no sé qué tan fácil es, encontrar esta información más allá de, por ejemplo, yo lo encontré en el sitio de internet del Info, está embebido el informe y tiene gráficas, que aunque no son interactivas, pero son bastante ilustrativas de la información con relación al tema de los casos y de cómo se fue, digamos, monitoreando la pandemia en este sentido en la Ciudad de México. Pero me sigue, bueno, no sé, a mí, y no lo digo como, ni siquiera como periodista, sino lo digo, por ejemplo, como una persona de a pie que a lo mejor tiene un interés específico o muy particular con relación al tema del COVID. ¿Y a qué me refiero? Eh, por ejemplo, en términos prácticos, yo creo que, o refiriéndonos al tema de gobierno abierto, cualquier persona quisiera darle en un solo clic y encontrar, por ejemplo, cuántos kioscos había para hacer esta prueba, ¿no? Ahora olvido si es PCR o la de antígenos, pero recuerdo que había ciertos kioscos en algunas demarcaciones en las que se podía encontrar el que se les hicieran estas pruebas a las personas de manera gratuita. O sí, en el tema del presupuesto, pues cuánto dinero se ejerció o cuánto dinero se gastó por alcaldía y en qué se gastó ese dinero, ¿no? O sea, si era en pruebas, si era en mantener a lo mejor a ciertos empleados del sector salud o
en fin, información muy detallada o tal vez o muy específica, pero que al final del día le ayuda a la gente pues a entender un poco o a dimensionar un poco el tema de la pandemia, ¿no? Porque además pues desafortunadamente esto no se ha terminado, ¿no? Entonces, yo no sé si a lo mejor estoy pidiendo, digamos, como digamos, a lo mejor es cosa que ya existe, es información que ya existe, es información que se tiene, es información pública y es información que incluso el InfoDF ha pedido que se abra o que se tenga, pero que tal vez nosotros en el día a día nos gustaría que estuviera como digamos de otra forma más accesible, ¿no? O sea, tal vez en listados, tal vez en un buscador, o sea, por ejemplo, yo, Lilia Saúl, que vivo en la alcaldía de Azcapotzalco, con solo poner Azcapotzalco me gustaría saber qué servicios o qué cosas relacionadas con el COVID puedo encontrar desde el kiosco que les estaba mencionando hasta la gente que se ha enfermado, o sea, por colonia, por demarcación, o los presupuestos que se han utilizado o que se han enfocado en este tema. A lo mejor me voy a dar cuenta de que en Azcapotzalco han utilizado mucho menos presupuesto con relación a Benito Juárez, ¿no? Entonces, lo cual estoy casi segura, pero, pero bueno, o sea, sí no sé si explicar, si estoy como, o cuántos hospitales hay cerca de mi demarcación para saber si puedo acudir a ellos y si atienden, ¿no? Que esa información también estaba ya, recuerdo, en la Secretaría de Salud o a nivel gobierno de la Ciudad de México en la Secretaría de Salud. Pero si al día de hoy lo quiero buscar, lo tengo que buscar, digamos, en otras vías y toda esa información está de manera como disasociada o como desperdigada, por así decirlo, y que no está conectada la información del gobierno de la Ciudad de México con la de la Federación, con lo que tiene el InfoDF que obliga a las dependencias para que en materia de transparencia tengan esa información. Al día de hoy, por ejemplo, entiendo que muchos de los contratos ni siquiera son públicos. Entonces, o sea, como que toda la información está como muy desconectada y siento que yo como usuario de una plataforma en la que quiero encontrar información solo específicamente sobre el tema COVID, pues sí sería ideal que a lo mejor pudiera estar toda integrada en un solo sitio y que pues a lo mejor ahí quien se sacara la estrellita fuera el info o en este caso el estado abierto, que pues es información que a todos nos ayudaría para mucho, ¿no? Es eso, creo. Muchas gracias, Lilia. Pues aquí traería, a ver, me ordeno. El primer, y bueno, ustedes, equipo, si algo necesitamos remarcar, también me complementan de favor. Por un lado, este reporte lo que está considerando hasta ahora es como el lado de información que tenemos como garante de la ciudad. Por un lado, a través de las solicitudes de información y de recursos de revisión o denuncias que hemos recibido en torno a programas y acciones sociales en COVID. Y por otro, el de monitorear los programas y acciones que han sido publicados a través de la Gaceta Oficial. Entonces, digamos, esos son como nuestros insumos principales. Y la focalización es sí a 2 años COVID en programas y acciones sociales, porque también tenemos, digamos, la parte de monitoreo de transparencia proactiva en torno a COVID que hemos también realizado y ahora ahondamos un poquito más al respecto. Creo que sí vendría a ser un engarce, como lo comentabas, Alejandro, con la cuenta pública, que hasta ahorita podríamos revisar la del 2020, el 2021, me parece que hasta mayo estaríamos alcanzando la anual 2021. Entonces, podríamos quizá hacer ese cruce con el 2020 y agregar ese bracito en este reporte a 2 años. También me parece que en cuanto a la reasignación de partidas es algo súper interesante. Sin embargo, tampoco nos hemos estado como focalizando ahí en la parte de la totalidad del presupuesto y cómo se reasignaron, porque era una parte más de revisión, focalización de esta información a través de Gaceta.
es decir, no cotejábamos justo este presupuesto asignado y finalmente aplicado, ¿no? O sea, los cambios a través del tiempo, que sí convendría de cierta manera, pues porque finalmente incluso nosotros en el Info hicimos una primera aportación, si no mal recuerdo, de 200,000 pesos, José, si me ayudas, creo que fueron 200,000, ¿no? En 2020, para justo hacer una reasignación del gasto y apoyar en pandemia. En su momento yo solicité, pues, justo los elementos de rendición de cuentas en qué se utilizó ese recurso presupuestal. Y bueno, regreso a la reasignación de partidas. No sé si para el caso de acciones y programas sociales nos diera la vida en términos de poder, o sea, bueno, nos daría si tuviéramos ese único proyecto hacia fines de año. Quizá valdría la pena quedárnoslos en el radar para dar como un tipo de reporte en una fase 2, ¿no? Que es justo la revisión presupuestal completa de reasignación, que valdría mucho la pena incluso llegarla a realizar con alguna otra organización. No solo desde Estado Abierto del Info de la ciudad, ahí lo pongo como casi invitación, ¿no? Si fuera factible hacer eso, sería creo que muy bueno. Las ideas de un portal interactivo estaría increíble, sobre todo si tuviéramos justo estas herramientas de aprovechamiento, y si ya están abiertas, creo que sería algo también factible en términos de realizar la cuestión de animación digital, en fin, eso ya también lo comentará el equipo. Y finalmente, lo de transparencia proactiva que comentas, Lilia, de cuántos kioscos, cuántos recursos asignados, por ejemplo, en alcaldías también, esta visibilización de contratos, lo podemos realizar también quizá como en una parte. No sé si nos dé como para este primer corte, o ustedes qué sugerirían, mejor engrosamos y aplazamos este reporte a 2 años o lo hacemos como por secciones. Sería más una pregunta que les haría. Y les pediría también para poder, digamos, visibilizar el tipo de información que tenemos para hacer como más didácticas, si podemos abrir el Excel, Sole, que tenemos de seguimiento de información de este reporte a 2 años que estamos considerando, para que pudiéramos justo detallar y ver que pudiéramos llegar a complementar. Y la vinculación con cómo tener información donde no existe, creo que pudiéramos llegarla a realizar a través justo de la agencia digital, que hemos trabajado varias cosas con ellos. Ahorita está, por ejemplo, OGP local, sigue abierto en la elaboración de este plan de acción de gobierno abierto en el modelo de la AGA, y también en la liberación de datos abiertos. Hasta el momento creo que no traíamos esta parte de pandemia, pero si me recuerda, Sole, Zule, después de lo que presente Sole, estaría bueno. Así que adelante, Sole, por favor. Sí, gracias. Bueno, aquí estamos mostrando lo que es la base que sirvió de insumo para elaborar el reporte. A su vez, algo que comentamos también en el equipo, que esta base es un buen producto que puede reutilizar cualquier sector de la sociedad que lo quiera reutilizar, que como bien comentaba la comisión hace un momento, si quiere hacer un análisis focalizado sobre algún programa o tipo de programas específicos o aquellos que van dirigidos a una población determinada, lo pueden llegar a hacer. Acá, por ejemplo, tenemos, en primer lugar, si se trata de un programa o una acción, la fecha en la que se publicó en la Gaceta, y luego tenemos registrado lo que es la modificación al programa, si el programa fue modificado o no, si se modificó, en dado caso, qué fue el presupuesto, el número de personas beneficiarias, la población objetivo o algún otro aspecto, ¿no? El año en la que se publicó y operó el programa, el link, por ejemplo, también de lo que es la publicación en la Gaceta,
el número de población a beneficiar que figura en lo que es en la Gaceta, a qué población va dirigido el presupuesto. Aquí en el presupuesto, si fue modificado, consideramos esta versión modificada y cómo es esto, y bueno, el inicio de la vigencia, el final de la vigencia, los días transcurridos y luego, es decir, los días transcurridos que sucedieron entre la fecha en la que se publicó el programa en la Gaceta y el arranque de su operación, inicio de vigencia. Luego, aquí si se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia el programa, si se publica el padrón de personas beneficiarias, y luego, en su caso, el link al padrón cuando éste estuviera en un formato, o sea, que otorgan acceso a una información distinta a la que está establecida en el formato. Si se publica en el portal de transparencia, también la cantidad de personas beneficiarias que se encontraron, ¿no?, en los padrones de personas beneficiarias, el link, y si están incluso en un formato reutilizable o no, ¿no? O sea, para saber qué tanto la sociedad puede aprovechar, o sea, reutilizar la información que está establecida en estos padrones de beneficiarios, y luego si la publican en su portal de internet. Básicamente estas son las variables que incluye la base de datos, las cuales también esta base está contemplado dentro de los anexos para que esté al alcance de cualquier persona interesada. Muchas gracias, Sole. Ahora comento que el presupuesto reasignado, más bien sí, que donamos del 2020 por parte del Info, fueron casi 21 millones de pesos. Así que bueno, pues sí, como eso, y eso representa, ¿qué fue, José? Porque eran 180 millones, casi el 10%, ¿no? Por ahí de 8% del presupuesto 2020. Así que bueno, pues sí, hay que seguirle la pista al dinero. Y bueno, pues les escuchamos para que nos den su retro respecto a esto. Muchas gracias. Oiga, no, me parece que tienen muy buena estructura de las variables que se están, obviamente, que presentó Sole hace un momento. Creo que por ahí nada más quedaría complementar con algunas que les propuse. A ver, con un propósito, que es la bronca que traemos ahorita seria con estas administraciones, con la federal y muchas de Morena estatales, es su desprecio por la institucionalidad, ¿no? O sea, y mientras nosotros no, desde la trinchera de la transparencia y de donde estamos, nos ciñamos estrictamente a la lógica de los mandatos de transparencia, está súper bien, pero que también hagamos un esfuerzo por dialogar con lo que ellos tendrían que estar reportando de acuerdo a las obligaciones, no solo de transparencia, sino lo que dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el símil en la Ciudad de México, los estándares justamente establecidos por Coneva, o sea, una serie de otros elementos que son súper relevantes para la institucionalidad de los programas sociales. Y que no perdamos de vista que sí, todos los elementos que ya reportaron ahorita, estoy de acuerdo, los que mencionó Sole son muy importantes, pero no son todos los que tendrían que estar cumpliendo y dialogar con esta doble lógica de manera tal que apelemos a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Desarrollo Social, al Evalúa, y a múltiples entidades que estaban y deben de estar involucradas en la rendición de cuentas de qué realmente pasó y cómo tuvo que utilizarse esto, y si está o no en cuenta pública, y si está o no en indicadores. O sea, estos elementos cierran el ciclo y son útiles porque mientras no estén, todo esto que hemos visto, mientras no esté reflejado en estos instrumentos específicos de rendición de cuentas que están formalmente institucionalizados en la ley, en las normas y en los estándares, pues no se está cumpliendo el ciclo de rendición de cuentas, y la transparencia es importante, pero va a ser insuficiente para la rendición de cuentas. Entonces, cerrar este ciclo sería como muy padre y muy interesante. Entiendo perfectamente bien cómo lo plantearon, el alcance y de dónde viene, y creo que cumple desde esa perspectiva perfectamente con los propósitos, lo que acaba de presentar Sole. Mi invitación nada más es como, si es posible, si hay condiciones
para complementar desde otra perspectiva que cierra el círculo y nos mete a un debate interesante sobre cómo se debe de rendir cuentas con base en la transparencia respecto de el uso de programas y de recursos públicos para la respuesta en crisis o ante eventos de emergencia. Me parece que es una forma quizás un poco distinta de entender la narrativa, pero que la hace más contundente y más dialógica no solo con las áreas y los enlaces de transparencia, sino con las áreas sustantivas, pues, de la gestión pública en la administración de la Ciudad de México. En cuanto a si la idea de separar o no, depende, Mari Carmen. Si la idea es, o sea, si se va a hacer este ejercicio de conectar con estos, déjenme ponerlos así, estándares de rendición de cuentas que tendrán que estar cumpliendo las dependencias de acuerdo al conjunto de leyes que las regulan, yo creo que sí valía mucho la pena dividir en dos. O sea, porque el cierre del año fiscal es oficial, es importante, ¿no? Y entonces se rinde cuentas una vez que se hace el cierre del ciclo fiscal. Sí, la lógica se mantiene más en la perspectiva de las obligaciones o desde la cancha, desde la perspectiva de la transparencia, lo cual es totalmente válido y también sigue siendo muy útil. Yo no vería necesidad de dividirlos porque las obligaciones de transparencia no están vinculadas a ciclos fiscales específicos como tal, ¿no? Pues son permanentes y en ese sentido deberían de no ser ininterrumpidas como ustedes y Mari Carmen lo estuvo planteando durante toda la pandemia. Y por lo tanto deberían de ubicarlo. Si nos quedamos con este segundo último, sería interesante hacer el tracking, porque ahorita al corte me parece muy bien, ahorita ya todo puede estar publicado, pero es probable que haya habido carencias y falencias importantísimas en la progresión de los tiempos o en hitos relevantes de la pandemia. O sea, que hoy estén disponibles, que hoy se hayan puesto la información, no quiere decir que hubieran estado disponibles cuando más se necesitaba, ¿no? En su momento. Entonces, no sé cómo y si es posible recrear eso, pero eso hubiera sido muy interesante porque mi impresión, sin tener los datos obviamente, pero por los diálogos con Mari Carmen y por las notas de medios, pues muchas de estas cosas se truncaron, ¿no? Durante la pandemia. Se suspendieron plazos, obligaciones, en fin. Entonces, es como entender muy bien cuáles eran, que hoy existan, insisto, no quiere decir que existieron cuando eran más necesarias, ¿no? Me refiero a necesarias en el sentido del ciudadano, ¿no? Y del usuario. Pero bueno, insisto, son con nada más, ahora sí que rebotando ideas y de esto, tomen lo que consideren que es útil, que es relevante y como siempre en lo que yo pueda ayudar, como encantado. Muchas gracias, Alejandro. Sin duda alguna, esta parte de fortalecimiento institucional también queremos abonar a eso. Entonces, bueno, pues creo que retomaremos varias de las sugerencias que nos has realizado. Y también aprovecho a comentar que en el grupo de WhatsApp del consejo que tenemos, ahí compartimos también para que tengan a mano el one pager de la información que consideramos en este primer corte del reporte a 2 años de pandemia. Y bueno, pues aprovecharía a preguntar, Lilia, si tuvieras algún comentario que hacer. No, me parece que fue muy exhaustivo el documento que presentó Sole. La verdad es que está increíble, muy bueno. Y pues no sé, más bien también coincido con Alejandro en el tema del fortalecimiento institucional. Yo no sé qué se necesite para hacerle ver a este actual gobierno y también en los locales que pues la transparencia, el acceso a la información es ya un derecho ganado, ¿no? O sea, no se puede ya modificar o echarse para atrás toda la información que se supone debería de estar en línea o debería de estar abierta. Y bueno, y si se ha construido todo ese documento que nos mostró Sole, pues quiere decir que esa información está o debería existir o se ha publicado. Entonces creo que sí es importante darle continuidad. Y yo creo que esfuerzos como este, el que están haciendo ustedes, yo creo que ayuda mucho precisamente a visibilizar todo esto y que no se baje, no se quite, no se elimine, ¿no? Sí.
Eso. Sí, muchas gracias. No sé si quisieran comentar algo más al respecto, Zule, José, Sole, para poder ir aterrizando como en acuerdos, sobre todo respecto a la parte de visibilización de formatos. Creo que esto de los snacks ya lo teníamos medio considerado. Está buenísimo lo de animación, pero a ver, no sé si quisieran comentar al respecto o vamos hablando. Ok. Va. Pues sí, definitivamente creo que nos quedamos igual con valiosas retroalimentaciones y bueno, pues creo que lo que iremos acercando es en el transcurso antes del siguiente reunión de consejo, poderles hacer un alcance de la información de lo que ya incluimos, de lo que nos sugieren ahora, para igual tener su ida y vuelta, ¿no? de rebotar ideas. Y me gustaría también comentar que les acercamos un cuestionario para tener justo mayor aprovechamiento del tiempo con ustedes en este consejo. Nos gustaría y nos va a ayudar un montón a tener su retroalimentación para pues aprovecharles más. Sin duda alguna, pues estamos ciertas que estos espacios es ganar tal cual espacios cívicos y nos gustaría pues sobre todo ver qué ritmos hemos de marcar, en fin, qué aprovechamientos adicionales llevar. Así que ahora les alcanzaremos también el formato del cuestionario de retroalimentación en el WhatsApp, de hecho ya por ahí lo tienen. Nos ayudará un montón si nos dan esa retro. Así que bueno, pues estaríamos prácticamente cerrando con este tema y pues muy agradecida nuevamente con ustedes, Lilia, Alejandro y al resto de consejeros, pues también estaremos alcanzando a través de la minuta los puntos de acuerdo que ahora refiramos. Muchas gracias. Al contrario, Mari Carmen, colegas, ¿podría rápido nada más hacer un comentario así de un minutito? Decirles que ahí vienen ya los resultados públicos de la tercera edición de la métrica de gobierno abierto, ¿no? Que afortunadamente volvieron a relanzar en el INAI, y que sería interesante plantear cómo dialogamos con eso desde el info en las próximas, cuando ya se da a conocer los datos, según será en abril en algún momento, cómo dialogamos con esos datos a la luz de avances, retrocesos en la ciudad, áreas de oportunidad. Y comentarles que esa la hizo finalmente solo bueno, igual con el apoyo del CIDE, y que por allá a finales de junio estaremos ya presentando de manera conjunta el INAI y World Justice Project la métrica de justicia abierta, ¿no? Que está en este momento en proceso de levantamiento, eso sí ya con un liderazgo técnico-metodológico por parte de World Justice Project, pero en coordinación y en alianza con el INAI, en la idea de que esto ya sea después lo sea adoptado por el INAI, el Sistema Nacional de Transparencia. Y sería interesante que en su momento también lo vayan considerando, porque creo que sería también un ejercicio interesante ver dónde están aquellas principales fortalezas, retos, áreas de aprendizaje y buenas prácticas que se podrían ir avanzando en otras áreas en la Ciudad de México y en relación con las otras entidades, ¿no? Se los planteamos como agenda para los próximos meses, ¿no? No es algo de corto plazo, pero creo que puede ir ayudando a construir también la agenda. Va a estar muy bueno, ¿no, Alejandro? Pues yo creo que la métrica de gobierno abierto está interesante. O sea, la gran valor es que se volvió a hacer porque se había dejado, Lilia, o sea, ya estaba abandonada. Si no es porque varios reinsistimos y retomamos la conversación con las y los comisionados y se acordaron.
Y sí es muy bueno que se vuelva a dar. Y la de justicia abierta sí es una innovación súper importante ahí, creo que a nivel internacional, no solo en México. Y creo que va a estar muy interesante las conversaciones que creo se pueden abrir a partir de los resultados, que ya veremos cómo vienen, pero bueno, no soy muy optimista en el tema, pero ya veremos. Muy bien. Va a estar bueno. Sí, muchas gracias Alejandro por comentar, porque creo que eso es lo que justo buscamos, y hacer agenda de estos temas que se hayan detectado como áreas de oportunidad y como para impulsar sobre lo que ya se detectó. Entonces, sí, de hecho, se presentaron avances de esta métrica ¿qué fue, José? Ya se me va el tiempo, el jueves, ¿verdad? El jueves en Consejo Nacional. Entonces, sí creemos que hay que echarle un ojo. Ahorita vamos a estar focalizados en la información que nos presentaron en el caso Ciudad de México, y cualquier cosa, pues por supuesto hay que hacer agenda para impulsar que haya mucho más de lo que ya se detectó. Y en justicia abierta, sí, creo que eso es increíble para junio, que tengan también estos resultados. Estará buenísimo conocerlos. No, encantado. Sí, la verdad es que, bueno, si ya tienes, no quiero adelantar, pero si ya tienes ahí, ya les presentaron algunos resultados, pues ya sabrán que la Ciudad de México pierde el primer lugar nacional, ¿eh? En gobierno abierto. Entonces, ojo con eso. Que pierden el liderazgo en algo que habían liderado por muy buen rato. Entonces, está interesante. Yo creo que es un muy buen momento para la conversación. Obviamente le sigue yendo bien en general a la Ciudad de México, pero creo que quizás la nota es no hay avances significativos vis a vis las mediciones previas, a diferencia de otras entidades. Y ahora resulta ser que ciertas entidades, o sea, que yo empiezo a ver una correlación entre gobiernos, partidos que gobiernan ciertas entidades y avances en términos de apertura. Entonces, por primera vez en México ahora la transparencia y el gobierno abierto empiezan a segmentarse por administración, por quién gobierna. Entonces, ahí hay una discusión muy interesante que ojalá empecemos a retomar en su momento. Digo, no lo puede decir el INAI, pero lo puedo decir yo. Creo que ahí hay cosas que hay que ir revisando en esos fondos. Pero bueno, hay mucho que discutir, creo, lo que se viene. Sí, sin duda. Y aquí también está un punto que lo refería José en un inicio, de qué es lo que se está midiendo por apertura, o sea, qué modelos, si nada más nos quedamos con un solo modelo o abrimos como el horizonte a varios, pues sí, que se retroalimenten a los propios impulsados por el INAI, por el Sistema Nacional, en este modelo tripartita. O también visibilizamos ejercicios alternativos que hay y que seguirá habiendo seguramente. Pero sí, sin duda, creo que es material muy valioso, que hay que revisar con lupa, y pues hay que tomar lo que haya para impulsarlo, ¿no? Sin duda alguna. Una de las cosas que también comentaban por ahí, justo en la cumbre de gobierno abierto que refería Álvaro, en el Día de Sociedad Civil, es que había también avances en apertura, pero cuando se tenían se perdían. Incluso es un tema que Lilia ha comentado en algunas otras ocasiones, ¿no? Que se tiene información y luego no se da seguimiento derivado de estos ejercicios de gobierno abierto. Entonces, sí hay como varias cosas a afinar, de no solo anunciamos como nuevos planes, sino qué resultados se alcanzaron en los mismos y luego cómo se le da seguimiento a lo que sí fue exitoso. Entonces, Oye, Maricarmen, muy buen punto, fíjate, perdón que te rompa rápido, porque sí es un punto muy interesante el cuestionar, que el pensar que existe solo una forma, ¿no?, de generar procesos de apertura específica, y eso es muy cuestionado al INAI. De hecho, desde la métrica de justicia abierta cuestionamos eso, lo platicamos con el INAI, y de hecho la métrica de justicia abierta es una doble innovación, porque trasciende, o sea, retoma los elementos de transparencia
y participación, para hacerla comparable, pues, o sea, que desde la perspectiva gubernamental y ciudadana, pero agregamos otras dos variables que son todavía más relevantes para medir gobierno abierto, ¿no? Que son, y que el INAI decía que no se podían medir, que es la colaboración, ¿ok? Y la rendición de cuentas, que son dos variables o dos dimensiones súper sustantivas del gobierno abierto. De hecho, la transparencia y la participación son como las precondiciones, pero si no hay colaboración y si no hay rendición de cuentas, ¿para qué quieres esto? Entonces, ahí, digamos, tuvimos larguísimas discusiones con el INAI, los logramos convencer de que si no incorporábamos estas variables, pues no estamos hablando realmente de gobierno abierto, estamos hablando de precondiciones de apertura, ¿no? Y de elementos de institucionalidad para el gobierno abierto, pero no necesariamente de gobierno abierto. Y aquí sí que existen estos mecanismos, ¿no? Colaborativos de interacción ciudadanía con gobierno. Se hace súper relevante. El problema que enfrenta la métrica por su diseño es que trata de la misma manera a todos los entes públicos, independientemente de si son del ejecutivo, legislativo, judicial, cuando sabemos que cada uno en estos dos elementos, ¿no? Que son colaboración y rendición de cuentas, tienen sus propias formas, ¿no? Y modalidades, muchas de ellas reglamentadas por la propia ley. Entonces, como nosotros lo hicimos sectorial, nada, en este caso solo justicia, pues nos permitió sí indagar estos elementos, ¿no? Y a introducir modelos de arquetipos distintos de apertura, que no nada más es el modelo INAI que había venido prevaleciendo, y el INAI creo que esto está en un momento de apertura muy amplia para estos temas, porque además empezamos a trabajar políticas de justicia abierta ya con Quintana Roo y ahora con Querétaro, que no siguen el modelo, digamos, tradicional, los lineamientos del INAI del sistema, sino justo lo que buscan es trascender las limitaciones que estos tenían, y el INAI ha estado pues colaborando y participando en estos ejercicios, y creo que ya se está abriendo a otras formas, a otros arquetipos de apertura que no son monopólicos, pues, ¿no? ¿Quién dijo que nomás hay una forma de ser gobierno abierto? Y más que ponernos a discutir teóricamente con ellos, pues lo que hicimos fue romperlo en la práctica, ¿no? Entonces, pues ya hay ahí tres buenos, digamos, experiencias iniciales que rompen con esta lógica y respetan, o tienden más bien a reflejar pues las dinámicas locales, que son muy diversas, ¿no? Y que no las podemos estandarizar y homogenizar nada más como estas formas correctas o no correctas de hacer gobierno abierto, ¿no? Entonces, en fin, ahí se los adelanto para que un poco lo ubiquen, y si quieren después con calma, más adelante les presentamos el modelo de la métrica de justicia abierta para que vean lo que incluyó y lo que no incluyó y en qué sentido trasciende esta lógica básica, ¿no? Que había planteado el INAI y en su momento el CIDE, ¿no? Sí, y si me permiten también comentarlo, existe también una discusión al respecto de cuáles son los elementos que deben caracterizar la apertura en materia legislativa, un tema sobre el cual la comisionada ya también ha venido trabajando mucho. La idea de que la apertura del Parlamento es tener sesiones abiertas para escuchar opiniones y que con eso se agota la apertura es un poco limitada y no considera los otros principios que ya se vienen discutiendo desde hace muchos años en este país y en esta ciudad. Y por el otro lado, la identificación del tema de apertura como oportunidades efectivas de incidencia, no el seguimiento de un protocolo preestablecido, sea el que sea. Entonces, mientras no haya incidencia efectiva, no se puede hablar de apertura realmente, y es un tema en el que estaríamos trabajando pues en todo el país, y se han hecho esfuerzos desde la Ciudad de México, y el INAI lo tiene también muy, muy claro, y qué bueno que haya esta disposición de apertura. Convendría quizás sentar como una oportunidad la identificación de la discusión de los resultados de la métrica de gobierno abierto como un tema para otra sesión de consejo. Sí, porque justo lo que se presentó el jueves fueron resultados preliminares, los resultados todavía no se hacen de conocimiento público, va a haber un periodo todavía de recopilación de comentarios, y en eso es justamente en el análisis que estamos apenas trabajando desde el día viernes. Entonces parece que la comisionada tuvo un problema con su conexión. Si les parece, en atención a la hora voy señalando los acuerdos de las sugerencias que tenemos registradas, porque efectivamente hay que revisar cuáles de todas estas pueden efectivamente atenderse en este documento que se va apenas a elaborar. Sugirió hacer visibles las variables que se van a incluir, y entiendo que en la discusión varias de ellas fueron señaladas. Se recomendó incluir análisis de recursos programados, ejercidos, el origen en su caso de las eventuales reasignaciones que haya habido,
la identificación de la población objetivo y la que fue efectivamente cubierta por los distintos programas de atención, la identificación de los programas y metas que en su caso hayan sido planteadas y si se cumplieron o no en los niveles de fin, propósito y gestión, es la identificación de si se establecieron o no reglas de operación para el ejercicio de los recursos en cada uno de esos programas y de si existieron medidas de accesibilidad para que las personas con alguna limitación de origen o las que fueron afectadas por la propia coyuntura de la pandemia tuvieran oportunidad de conocer y acceder a los recursos y beneficios de dichos programas de atención. Asimismo, identificar si fue explícito la identificación del derecho social que se está ejerciendo con cada uno de estos programas y los objetivos del plan de desarrollo de la ciudad a los cuales están alineados cada uno de ellos. Identificar a su vez si ver si es posible señalar si la información sobre el ejercicio de recursos de la pandemia estuvo disponible en su oportunidad o se publicó ya a posteriori, cuando había sido agotado el tiempo que originalmente prevé la ley para su publicación. Y se tomó también la recomendación de tratar de impulsar la existencia de estos resultados en un portal interactivo que facilite a las personas identificar cómo se gestiona la crisis, con videos explicativos, una oferta de recursos en datos abiertos, así como la facilitación de los datos que más consulta la gente sobre y que le ayuden a comprender cómo se gestionó la pandemia. Entonces, estos son los elementos, así como la necesidad, por otra parte, de identificar los cambios que versus los levantamientos previos tuvo la tercera medición de la métrica de gobierno abierto. Y quizás podríamos comentar sobre esto en una sesión próxima del propio Consejo. Entonces, no sé si me faltó alguno de ellos, de las recomendaciones, creo que están incluidas y las estaríamos incorporando en la minuta. Creo que la comisionada ya no pudo incorporarse nuevamente. Por acá estoy. Ya la vi. Sí, entonces, pero adelante, Soledad. ¿No? No, nada más iba a precisar que sí, que ya andas por acá. Sí, muchas gracias. Sí, fallas de internet, ustedes disculpen. Pero bueno, ya estamos realmente terminados y ya José hizo la recapitulación de acuerdo y seguimiento. María, qué gusto verte. Qué gusto verte por acá. Ya terminamos, María, qué pena. Pero si quieres agregar algo de algún punto que tuvieras de los documentos que hicimos, claro, adelante. Mil perdones por la tardanza, pero estaba en otra reunión desde las 8 de la mañana y no pude. Pensé que iba a poder y no pude. ¿Cómo están todos? Y un alegrón verlos como siempre. Muchas gracias, María. Sí, entendemos, pues es que siempre con la agenda a tope. Vimos el tema del reporte a 2 años de COVID sobre programas y acciones sociales y cómo poder tener aprovechamiento de la información y también tejer la parte de rendición de cuentas y visibilización de la información. Estamos avanzando en este reporte a 2 años de COVID, sobre todo con el uso presupuestal en el caso de Ciudad de México, focalizado en programas y acciones sociales. Así que bueno, pues ese fue el tema prácticamente de la sesión de hoy. Y por ahí, pues aprovecho a comentar que dejamos en el WhatsApp los documentos, el one-pager que incluye la revisión de información que incluimos en este reporte. Vamos a adicionar algunos más que sugirieron ahora en esta sesión Alejandro y Lilia. Entonces, bueno, pues ahí quedamos atentas. Si tuvieras algún punto, pues encantadas. Estamos a muy buen tiempo. sí. Y solo comentar que el otro tema que estaba previsto en el orden del día era una sesión de retroalimentación con las opiniones de quienes integran este Consejo Asesor sobre el funcionamiento del mismo. Se puso ahí en el chat se les envió por correo y se envió también en el chat de este Consejo la información del vínculo correspondiente. Entonces sería muy útil poder contar con sus opiniones al respecto. Por el tiempo de la sesión creo que ya no daría oportunidad de recuperarlo en ese momento, pero podríamos dejarlo pendiente para el inicio de la siguiente sesión.
Gracias, José. Pues estaríamos concluyendo esta reunión y nada más comentar que tenemos previsto la 7ª para el 18 de abril, lunes 18 de abril, más o menos por esta hora 10, 10 horas Ciudad de México. Y bueno, les mandaremos lo que trabajamos hoy y cualquier cosa, pues ahí andamos en los chats. Y nada más reiterar, porque siempre lo digo al inicio, pero creo que ahora no lo comenté, que siempre grabamos las sesiones, las publicamos en el canal de YouTube del Info, ahí también por cualquier consulta o regreso de algo que hayamos comentado, pues ahí está disponible. Gracias. Gracias, Zule. Pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión y bueno, pues gracias nuevamente. Que tengan excelente semana. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Y María, qué gusto verte. Un gusto.